Les damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están el día de hoy, los que están presentes como los que están también por la vía del Zoom. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por su tiempo. Vamos entonces a empezar en la porción bíblica porque es ahí donde siempre debemos de iniciar, primero dando la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús, diciéndole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, gracias a Dios por la vida y recordarles lo que la semana pasada dijimos, que Dios siempre quiere que regresemos a Él, que Dios siempre quiere que estemos con Él, que Dios quiere siempre abrazarnos y que Dios quiere en cualquier necesidad estar con nosotros. Incluso Dios quiere apoyarnos cuando nosotros tengamos cualquier tipo de problema. Así que vamos a la porción bíblica que estamos ahorita estudiando y vayamos directamente a Lucas 8, versículo 10, y dice, y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gracias, Señor. Les invito a orar. Gracias, Padre Celestial. Nos humillamos aquí ante tus pies, Señor. Sabemos que eso es todo lo que requieres de nosotros. Un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón a tus pies, Padre Celestial. Porque tú eres el que nos levanta, Señor, porque verdaderamente tú eres el que nos das la fuerza, el que nos das la vida, el que nos da los recursos, Señor. No tenemos nada que ofrecerte más que nuestra voluntad, Señor. Eso es lo que queremos ofrecerte el día de hoy. Queremos que en este momento y en esta hora es como que diéramos nuestra vida completa en ti, Señor, para aprender tu palabra. Si tenemos algo que corregir, ayúdanos, Señor. Si tenemos algo que aprender, ayúdanos a que lo podamos poner en nuestro corazón. Si tenemos algo que repasar, Padre Celestial, que lo pongamos en práctica, no solamente de repaso, Señor, pero sí es una segunda oportunidad que tú nos estás dando para que esta verdad la podamos corregir, la podamos enseñar o la podamos llevar a otros, que seas tú, Señor, caminando en nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres el que nos das el entendimiento. Te agradecemos porque hasta el día de hoy tú nos has llevado en tu mano, Padre Celestial. Te agradecemos todo, Señor, el entendimiento que nos das. Gracias por los ojos, gracias por los oídos, gracias por el corazón, porque hasta hoy hemos entendido que si tú no quieres, Señor, nosotros no podemos entender tus verdades, porque hoy hemos entendido y seguimos entendiendo que tú eres soberano, Señor. Gracias, Señor, por todo el grupo, por todas las personas que se van a unir a esta palabra, Señor, por todos los que la van a escuchar. Te pido en sus corazones esa transformación. Que la luz de lo alto venga a ellos, Señor. Que tú transformes el corazón. Que pongas la palabra como verdad, Señor. Que si es necesario penetre como esa espada de doble filo, Señor. Para que vaya hasta el hueso y hasta el alma, Señor, y cambie nuestros corazones. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, especialmente por aquellos que apenas van conociendo del Evangelio o quieren conocer más de él. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hemos empezado con una verdad en esta palabra y la hemos dividido en dos partes. La primera parte es la que Jesús dice, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios. Y en las primeras dos clases que vimos, hablamos de los misterios, sabiendo que son secretos que Jesús quiere que nosotros podamos explicarle a los demás. Pero después también encontramos que hay una segunda parte. Y en esta parábola, en la segunda parte, perdón, en este versículo, en la segunda parte dice muy claramente que hay personas que no van a tener esa posibilidad de poder ver, escuchar y cambiar sus corazones. Partimos de un conocimiento y una pregunta básica. ¿Por qué Dios entonces manda a profetas, manda a Jesucristo, precisamente a esta gente que cree que conoce y verdaderamente no puede accesar este conocimiento? Hago un resumen rápido para que nosotros nos podamos poner todos al mismo tiempo en el mismo canal. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Dijimos entonces que Dios es soberano. ¿Dios es qué? Soberano. Entonces dijimos que Dios, siendo soberano, tiene la libertad absoluta de crear, separar, hacer, elegir y ejecutar conforme a su propia voluntad. Y ninguno de nosotros podemos intervenir en nada. Si Él dice así es, así es. Y si nosotros decimos que así no es, entonces estamos en problemas porque nos encontramos compitiendo ¿con quién? Con el soberano, que se llama Dios. Entonces, Gamaliel dijo que no se encuentre nunca nadie de nosotros compitiendo ¿con quién? Con Dios. O sea, esa es una verdad que debemos desde este momento empezar a poner en nuestros corazones,
que no nos encontremos ninguno de nosotros peleando con Dios, discutiendo con Dios o tratando de convencer a Dios de cosas que Él ya estableció que no se van a cambiar. Ejemplo rápido, no me quiero desviar mucho porque ya saben que yo soy bueno para brincar, ¿verdad? Soy como los cabritos, brinco rápido las trancas. O sea, si Dios dice que van a venir 7 trompetas y las 3 primeras son más o menos buenas, cuando llegue la cuarta va a ser un desastre completo en la tierra, ¿qué creen que va a pasar? Va a haber un desastre completo en la tierra. Por más que nos humillemos, por más que nos hinquemos, Dios ya programó que para que se limpie esta tierra tiene que tener cielos nuevos, tierra nueva, para que pueda venir Jesucristo con su santidad y su pureza a gobernar 1000 años con nosotros y estar aquí trabajando por 1000 años, en donde va a estar Satanás detenido, lo cual quiere decir que en 1000 años no va a haber maldad. Gloria a Dios por eso. 1000 años nomás. Pero después dice que de 1000 años le sueltan la cadena al Satán y ¿qué creen que va a hacer? Dice que va a destruir todo lo que pueda. Siguiente paso, en las siguientes clases vamos a hablar un poquito de ese milenio también, porque es muy importante saber sobre ese misterio, sobre esta condición que Dios nos da, de ese milenio que es básicamente una intercesión entre el juicio completo de Dios, una intercesión entre lo que tenemos ahora, el juicio completo de Dios, y en ese momento vamos muchos a tener la posibilidad del arrepentimiento. Pero nuestras generaciones, si no conocen de Cristo, al igual que ahora, esas generaciones se van a ir haciendo chambelanes y compañía de Satanás. ¿Pero a dónde? Al lago de fuego. Muchas veces esta palabra es muy dura, pero bueno, desafortunadamente es la verdad. Y como les vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir, nos regresamos Dios es soberano y si dice que va a acontecer, va a acontecer. Si Dios dice que una estatua se va a mover y va a hablar y va a engañar incluso a los que conocen la palabra de Dios, va a pasar. Si Jesús dice que va a haber tribulación y entrar tribulación, muchos de nosotros por falta de fe nos vamos a ir para atrás y no vamos a querer continuar en el evangelio, va a pasar. Entonces, tenemos que tener claro toda esta información porque es fatalista, no, porque tenemos que ver que cuando suceda, nosotros mantenernos firmes en dónde? En la raíz y en el fundamento del evangelio de Jesucristo. ¿Ok? ¿Quién quiere mantenerse en el evangelio de Jesucristo? Nuestros corazones. No importa lo que pase alrededor, dice Jesús, no importa si vienen aguas, si vienen ríos, tenemos que mantenernos en el fundamento que es Cristo Jesús y no movernos de ahí nunca jamás. Y aquí sí seríamos, como dice la palabra de Dios, como el justo, seríamos como el Líbano, seríamos como la palmera, porque la palmera tiene que meter 7 años sus raíces antes de empezar a crecer. Qué bonito, ¿verdad? Hay un bambú también que a mí me gustó mucho cuando hice la investigación. Este bambú crece 5 años para abajo, pero solamente crece 4 inches hacia afuera. Así que el productor, ¿cómo se llama? El agrícola, tiene que tener una paciencia tremenda porque en 4 años solamente va a haber un cubito así. Eso es lo que Dios espera ver de nosotros, que las raíces se vayan haciendo profundas y fuertes para que cuando vayamos para afuera y vengan todas las tribulaciones, todas las estrecheces, todas las ataques del enemigo, podamos estar con unas raíces fuertes, que ningún viento de doctrina nos mueva. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No sé si estamos yendo bien, pero gracias a Dios porque Él nos está dando las bases completas que necesitamos para mantenernos en el Evangelio. Más adelante se las voy a compartir. Hemos estudiado entonces hasta este momento que solamente Dios decide quiénes van a ser capaces de entender sus misterios y quiénes van a ser capaces de entender sus ministerios. ¿Queda claro? ¿Y quiénes van a ser capaces de llevar los ministerios, los ministros, verdad? Entonces solamente Dios lo decide. Dios es el que da a cada uno lo que el llamado que él quiere, no es el llamado que uno quiere, ¿verdad? Porque si uno quisiera un llamado específico, pues todos queremos ir a los más grandes, no a los pequeños, pero Dios en su santa voluntad dice, este es el que yo quiero capacitar para esto. Lo vemos en el ejemplo de David. David estaba trabajando con las ovejas, sus hermanos estaban en casa y a David fue llevado como el que iba a ser el ungido, aunque no estaba en la casa, él estaba trabajando y en ese trabajo lo encontró Dios para darle la unción para que él pudiera ser el rey de Israel. Y esto es algo bien bonito, no sé si usted ha pensado, pero la mayoría de la gente que fue llamada por Cristo Jesús, todos se encontraban trabajando. ¿En dónde estaba Mateo?
Haciendo los impuestos, ¿verdad? ¿En dónde estaba Pedro? Pescando. Andrés, Bartolomé, etcétera. Todos estaban trabajando. Es decir, que a Dios le gusta la gente trabajadora. Entonces, Dios quiere que conozcamos sus verdades y que participemos de ellas. O sea, Dios no le oculta las verdades a nadie. Dios pone los recursos para que conozcamos a todos los que están alejados y poderlos también volver a traer al evangelio. Pero también Dios quiere que hablemos la verdad a los que no conocen el evangelio. Ahora, está de nosotros el que la verdad caiga y estas personas cambien su vida. No, es el Espíritu Santo de Dios el que, una vez que llega depositada la palabra, es el que va a hacer la obra y va a traer la convicción de pecado, el arrepentimiento y obviamente la entrega a Dios para su servicio. Así que nosotros lo que nos toca de chamba simplemente es ir y llevar el evangelio. Entonces Dios en su soberanía elige a aquellos que pueden tener el privilegio de entender, los que pueden tener ojos, oídos y un corazón dispuesto. Dios respeta nuestra libertad, mis hermanos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Dios respeta nuestra libertad, nuestro juicio, nuestra elección. Y aquí es donde nos quedamos y empezamos a entender que muchas veces nuestra elección, nuestros juicios y nuestros entendimientos no están conforme a quién, a Dios. Y muchas veces están bajo nuestro razonamiento. Y bajo este razonamiento, la persona expone su propia verdad y no quiere caminar ni elegir el verdadero camino de Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han salido del camino de Dios? Yo levanto la mano como principal. Muchas veces porque he creído que alguna cosa es correcta, la hago mal, ¿verdad? 4, hacemos nuestra propia interpretación, hacemos nuestras propias teorías, nuestras propias doctrinas. ¿Y qué pasa cuando hacemos nuestras propias doctrinas e interpretaciones? Nos alejamos de Dios. Pero fíjense que Dios es bien hermoso. En cuanto a que nos queremos alejar, Él no hace nada en contra de nosotros. Él nos permite que nos alejemos. Todo es un conjunto de la falta de apertura y entendimiento espiritual. Porque también, si en tu corazón empieza Dios a decir, te necesito, ¿qué creen que va a hacer? Va a ir por ti y te va a traer. Y tenemos el ejemplo de Pablo, que aunque te dejes ciego y apaleado, pero vas a regresar a hacer la obra que Dios quiere. Entonces vimos que hay varias fuentes que ciegan el entendimiento y que esas fuentes que ciegan el entendimiento, ¿cuáles son? ¿Recuerdan? Número 1, la infidelidad, que no permite entender fielmente la palabra de Dios. Ejemplo, la idolatría. Hace unos días estaba hablando con una persona y me decía, es que en Éxodo 24, ahí dice que la maldad de las generaciones, y es en los mismos versículos que se encuentra la idolatría, y ellos adoran santos, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es que pueden ver una parte y la otra no la pueden ver? ¿Por qué? Porque el entendimiento está cegado. La rebeldía vimos también como oposición deliberada a la autoridad. Vimos la rebeldía como amargura. ¿Se acuerdan que dijimos que la rebeldía viene también como gotitas de amargura? Que dijimos que podemos amargar la vida de los demás, nuestra propia vida, con frustración, fracaso, enojo, que le podemos hacer la vida pesada a todo el mundo, que la amargura puede llevar incluso al fracaso de un servicio completo, de una vida a Dios, puede servir para destruir todo, todo, mis hermanos. Dijimos eso, que la amargura se presenta como rebeldía porque Dios está hablando a los que tienen, ¿qué dijo la palabra de Dios? Los que llevan mi nombre. En otras palabras, los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Una persona frustrada dijimos que la podemos conocer en su forma de hablar, en su forma de hacer engaño, en su forma constante de hacer quejas y en esa sabiduría especial que dijimos que es como terrenal, animal y diabólica. Que Dios nos ayude a no estar en ese nivel. Que Dios nos ampare para que nuestro corazón nunca llegue a este nivel de sabiduría. La rebeldía entonces se hace como separación también y oposición ¿a quién? A la autoridad de Dios. ¿Hasta aquí quedamos bien con el resumen? Si necesitan repasar todo ya con muchos detalles, lo pueden hacer ya básicamente en los videos que ya les pudimos editar, ¿verdad? Vamos entonces entendiendo. Ok, partimos entonces a hoy. Dios evidencia el entendimiento y vamos a ir a la porción bíblica entonces en la segunda parte diciendo, pero a unos ¿qué?
unos no van a dársele a entender ninguna de las verdades del reino de Dios. ¿Pero por qué, verdad? ¿Seguimos respondiendo a esa pregunta? ¿Por qué Dios nos quita ese entendimiento? Quiero partir de la expresión de Charles Finney. Dice, si oyen la palabra y la creen en teoría, pero la niegan en la práctica, yo les digo que se engañan ¿a quién? A ustedes mismos. Voy a volver a repetirlo. Está en sus notas, pero quiero que quede bien claro esto. Si oyen la palabra y la creen en teoría, pero la niegan en la práctica, yo les digo que se engañan a ustedes mismos. Charles Finney. Empezaremos entonces en esta ocasión estudiando la soberanía de Dios, por qué quita el entendimiento, y nuestra vida espiritual se va a ver reflejada en dos conceptos que están en sus notitas, en nuestras acciones y en nuestros pensamientos. ¿En qué se va a ver reflejada tu vida espiritual? En tus acciones y en tus pensamientos. Muy importante, tus acciones todos las podemos ver. Mis acciones todos los pueden ver, pero tus pensamientos, ¿quién los ve? Pues solamente tú. Entonces, hay un dicho popular que lo podríamos poner como Proverbios 500,000, ¿verdad? Y en Proverbios 500,000 dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. La persona que conoce de Cristo, mis hermanos, tiene diversos comportamientos y muchos de ellos son aprendidos en las congregaciones. Escuche lo que le voy a decir. No todo el que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador realmente lo expuso en su corazón y lo reveló como una verdad en su vida. No todos. Algunos lo hicieron por obligación o porque la persona que les estaba ya predicando la verdad les insistió, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Sí, sí lo acepto. Pero verdaderamente lo pusiste en tu corazón. Otros, como, ¿quién está el llamado en la iglesia? Y empiezan a levantar la mano. ¿Quién quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Y como te van a dar una Biblia, te van a dar un cuadernito y te van a dar cositas, muchos levantan la mano y dicen, yo quiero aceptarlo. Otros, simplemente por el hecho de que se siente a gusto, porque todos lo sienten igual, y dicen, bueno, yo quiero entrarle a este rollo, ¿no? Se siente suave que la gente hable de Cristo. Yo quiero aprender de Cristo. Pero muchos de ellos, realmente, en la vida real, no están siendo verdaderas personas que están eligiendo a Cristo en su vida. Ahora, ¿por qué les estoy dando este contexto? Porque si se dan cuenta, estos versículos bíblicos no están hablando de la gente del mundo. Están hablando de la gente de quién? De la iglesia. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Tomen en cuenta esto porque es muy importante. Mi esposa está viendo unos programas de Forensic Files. Y en la semana yo me dediqué como tarea a estar viendo algunos con ella. Por lo menos 3 por día estuvimos viendo. Wow, existe una cantidad de formas de matar gente como ustedes no se lo pueden imaginar. Grandes formas, con veneno, con navajas, con electricidad, de poniéndolos en la piscina, o sea, llevándolo, o sea, usted pudiera encontrar 1,001 formas de cómo hacer la maldad y cómo matar. Esa es la naturaleza humana. ¿Y saben qué? Me sorprendió que en uno de esos casos, el caso era un pastor. Y el pastor hizo todo el caso para que se viera que la esposa se había ahogado en la tina mientras él estaba predicando. Le puso un montón de pastillas en el estómago, la acostó ahí adentro de la tina, la dejó ahí en la tina y listo para que se muriera mientras él estaba predicando. Y pues si se moría mientras él estaba predicando, no había nada de qué culparlo. Yo quiero pensar y en ese momento reflexionar también para ustedes. ¿Usted cómo se apercibiría viendo a su pastor que está hablándole de Dios, hablándole la palabra, supuestamente puesto en santidad, supuestamente, ¿verdad? Hablando de este pastor, y está esperando que en el transcurso de su sermón la mujer se muera? ¿Cómo se sentiría usted?
que al otro día le dijeran, la esposa del pastor se murió mientras estaba predicando y se murió ahogada en la tina. Usted puede encontrar una gran cantidad de maldad. Ahora, esto es el problema. Dios no se está fijando en esa maldad, porque todos, sin excepción, somos pecadores, ¿cierto? En cuanto a que todos pecamos, estamos destituidos de la gracia y de la gloria de Dios, no de la gracia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en esto? Que Dios lo que quiere percibirnos es de que los que estamos en la iglesia no estemos practicando la maldad. ¿Está escuchando? ¿Usted cree que en la iglesia se practica la maldad? ¿Sí o no? ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchos venimos a Cristo, pero queremos mantener nuestra antigua manera de vivir. Que no entendemos que el nacer de nuevo, que no entendemos que el tener una nueva criatura es tener un nuevo padre, es tener una nueva forma de vida. No lo entendemos. Escucha entonces, si queremos caminar en nuestra antigua naturaleza, Dios puede permitir que nos autoengañemos. Imagínense que Dios permita que te autoengañes, que juegues contigo mismo, que juegues con tu vida y que te la creas. Que eso es lo más bonito, que te la creas. Y cuando estemos haciendo lo incorrecto ante Él, pensando que estamos haciendo lo correcto, no te diga nada, te deje que sigas adelante. Continúa, dale duro, hasta donde llegues, hasta donde topes. ¿Cómo se sentiría usted que en ocasiones usted diga, es que Dios me está olvidando, cuando tú olvidas a Dios todos los días? ¿Cómo te sentirías de que Dios está presente todos los días en tu vida? Te da de comer, te da tu casa, te da tu carro. Y todos los días está ahí Dios. Pero la pregunta es, ¿cuántos días estás tú para Dios? Dese cuenta entonces que Dios se está dirigiendo directamente a nosotros. Se está dirigiendo a nosotros. ¿A quién? A los que genuinamente dijimos que queremos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente ya han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador? Digamos amén a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Romanos, capítulo 1, versículo 28, y vamos a leer hasta el 32. Ok, le voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Esta escritura está dirigida al mundo o está dirigida a la iglesia? Muchas veces cuando esta escritura es predicada, dicen que es la forma de describir al mundo y describir cómo es la sabiduría humana. Déjenme decirle que no. Si usted lee todo el contexto de Romanos, Romanos nunca se está dirigiendo al mundo, sino se está dirigiendo a los que están dirigiendo la iglesia, así como a los que asisten a la iglesia. Es que esta verdad entonces que vamos a leer está dentro y dirigida ¿a quién? A la iglesia de los romanos, que usted podría decirlo que es en esa iglesia estamos usted y yo. ¿Está listo? Vamos a leerlo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Repítalo conmigo. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Quién lo hizo? Dios. A ver, reflexione un segundito y sígame en esto. ¿Por qué Dios no los corrigió? Fíjense lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, ¿quiénes fueron los que dejaron a Dios? Los creyentes. Ok, aprendemos rápido, ok, porque no me quiero detener mucho. Si usted deja a Dios, ¿qué cree que Dios puede hacer con usted? Aquí dice que lo puede entregar a una mente reprobada. ¿Y Dios le puede rechazar? Dice que sí. Dice que a Saúl lo rechazó. Tenemos el ejemplo rápido y claro. O sea, sí. ¿Ya no quiere ver Dios contigo? Simplemente no habla. Ok, seguimos leyendo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia,
homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Tomo aire. ¿Se los aprendió todos? Alguna vez una persona dice que teníamos que aprender cuál pecado era mayor y cuál pecado era menor, ¿verdad? Y nos dio una clase sobre pecados que eran más buenos y más malos, o más benignos, más bien. Y en esa clase también nos dijo que había unos pecados que eran más capitales que otros, ¿no? Y si se da cuenta aquí en el libro de Romanos, pone todo esto en una lista plain. Pecado es pecado. ¿Cómo le llamamos al pecado? Pecado. Ahora, yo no sé si se dio cuenta de cuántos de ahí pudiera uno empezar a decir, híjole, yo creo que en esta anda un poquito mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la avaricia, no digo que hemos matado a nadie, en contiendas, oh, yo soy bueno para eso. Todos los días tenemos contiendas, todos los días tenemos contiendas. No, pero es que Dios me las manda, ¿no? Y pues, como hijo de Dios, pues tengo que responder, ¿no? ¿Cierto? Engaños. A ver, ¿cuántos engaños se echó el día de hoy? ¿Cuántos engallitos? ¿Cuántas mentiritas se aventó? ¿Cuántos chismecitos? O sea, ¿sí se fija? O sea que si pusiéramos esta lista realmente en una claridad y lo pusiéramos así como enfrente del cuadro de nuestra casa y le pusiéramos parte por parte, así descifrado, y lo meditáramos todos los días en la noche, yo creo que no tenemos noche para acabar. ¿Sí se da cuenta lo que le estoy diciendo? Desleales. Ay, esos hermanos gachos. Y luego cuando los ves, ay, qué hermosos hermanos, los amo en Cristo. Sin afecto natural, implacables. O sea, imagínense, ¿no? Esos orgullosotes, esos que se sienten que tienen todo, ¿no? Sin misericordia. ¿Y qué dice? Juicio sin misericordia recibirán aquellos que hagan misericordia, ¿verdad? No, aquellos que no hagan misericordia. O sea que en esto simplemente Dios nos está diciendo, si hacemos esta lista, la ponemos en la noche, nos ponemos a meditar de esto, podemos darnos cuenta qué naturaleza tan más malvada podemos tener. Un espejo tremendo el que nos están poniendo aquí. Y saben que estos versículos y en todas las iglesias tratamos siempre de ponerlos a un lado. ¿Por qué? Para que el hermanito no se sienta. Bueno, si el hermanito anda en fornicación, hay que en amor decirle para que en amor corrija y pueda seguir dentro del camino de Dios. Pero si no quiere corregir, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Dios lo que lo entrega a una mente reprobada. Continúa entonces. Quienes habiendo, escuchen ahora ahí esa parte, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ok, ¿quiénes son los que entienden el juicio de Dios? Aquellos que conocen la palabra de Dios. ¿Quién sabe quién es el juicio de Dios? Bueno, el juicio de Dios va a haber un juicio de Cristo, va a haber un juicio del trono blanco, y en el trono blanco, ¿quién van a estar? Todos aquellos que rechazaron a Cristo o rechazaron la verdad del evangelio o simplemente no quisieron conocerlo. Entonces sí sabemos, ¿verdad? ¿A quién les está hablando? ¿Quién les está hablando esta escritura? A quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte, mis hermanos. No solo lo hacen, sino también se complacen con los que lo practican. Quiero que medite estas dos palabras. No solamente lo hacen, sino se complacen con los que lo practican. Mis hermanos, esto es una realidad en la iglesia, y ahora voy a hablar de la iglesia ¿cuál? Cristiana. En la iglesia cristiana. No me voy a hablarles de otra iglesia, les voy a hablar de casa. En la iglesia cristiana hay mucho de estas cosas todos los días. Mis hermanos, esperemos en Dios y hacer oración por nuestra iglesia para que no nos encuentren con una mente ¿de qué nivel? Reprobada. Si la mente de nosotros está reprobada, ¿qué quiere decir? Que Dios cerró nuestros oídos, cerró nuestros ojos y cerró nuestros corazones. Imagínese que por necio y por querer continuar en rebeldía a Dios, sigamos haciendo el mal. La pregunta ¿es justo Dios encerrarnos el entendimiento? Bueno, creo que si somos tercos y no queremos cambiar,
pues creo que Dios hace lo que hizo con Balaam. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con Balaam? Balaam dijo, si Dios dice que lo haga, lo hago. Pero ¿con qué lo hizo? Con un corazón dispuesto a esperar que Dios cambiara su opinión para él poder también obtener su capital. Cuidado con esto. Nuestro testimonio no tiene ninguna relación con la verdad de Dios o con nuestra fe cuando hacemos todas estas cosas, mis hermanos. Nuestro testimonio no tiene ninguna relación con la verdad de Dios o la fe cuando profesamos o hacemos todas estas cosas. ¿Está listo entonces ahora sí para llegar a lo más fuerte? Estábamos en lo económico, como dicen, ¿no? Esta enseñanza es dura, pero nos va a ubicar mucho en dónde estamos. Dios nos revela las verdades, después quita el entendimiento, ¿verdad? Y vamos entonces a la verdad número 3. Y la verdad número 3 dice, la tendencia es mantenerse ¿en dónde? En la maldad. Ahí tiene en sus papelitos es la tendencia a hacer el mal. Wow. La forma más sencilla de entender la maldad es la tendencia a hacer ¿qué? El mal. La palabra de Dios nos sostiene que todos somos pecadores, vuelvo a repetirles, pero algunos somos pecadores insistentes haciendo ¿qué? Maldad. Repita conmigo, a algunos nos gusta practicar la maldad. No, no lo repita, por favor. No lo repita. ¿Ok? Y si lo repitió es que está dormido. Hay que despertarlo. No, a nosotros no nos gusta hacer la maldad. Queremos esquivar ¿qué? La maldad. Queremos que la maldad no venga con nosotros. Y dice, el hacedor de maldad no ama lo que ha salido del Padre. El hacedor de maldad no ama lo que ha salido del Padre. Le doy 2 segundos, 3 segundos para que en su cabecita empiece a preguntarse usted, ¿qué es lo que ha salido del Padre? Pues todo. Todo ha salido del Padre. Le voy a preguntar sencillamente, ¿qué, la Biblia? ¿Usted ama la Biblia? ¿Usted ama a Cristo? ¿A Cristo? ¿Usted ama su vida? ¿Usted ama a sus padres? ¿Usted ama a sus vecinos? Todo ha salido del Padre. El lado opuesto de la moneda, entonces, sería aquel que creyendo piensa que ama religiosamente únicamente a los que son parte de su religión. ¿Está escuchando? Es importante señalar que la maldad se ve como si fuera una rebeldía hacia la autoridad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tú crees que únicamente los que son tuyos son salvos. Solamente como tú haces las cosas, así deben de ser. Como se crean las tradiciones en la iglesia, así deben de ser. Mucha gente pregunta, ¿debe celebrarse Navidad? ¿Debe celebrarse Año Nuevo? ¿Deben celebrarse los cumpleaños? O sea, la pregunta es, no tiene nada de malo hacerlo. Son tradiciones, pero no son verdades bíblicas. ¿Sí queda claro? O sea, no hay pecado en eso. No hay ningún pecado en hacerlo. Pero eso no son verdades bíblicas. Simplemente son tradiciones. Muchos de nosotros queremos estar en nuestras tradiciones todos los días y no queremos estar en las verdades bíblicas todos los días. La pregunta entonces que tenemos que hacer es, ¿quién es tu padre? Porque si decimos que el hacedor de la maldad no ama lo que ha salido del Padre, entonces la pregunta es, ¿quién es tu padre? ¿Sabes quién es tu padre? Vayan a Juan 8, del 42 al 44, por favor. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ok, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no me entiendes mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Quién es tu padre?
les voy a volver a preguntar. Concéntrense por lo que estamos estudiando, que dice que teniendo ¿qué? Oídos no escuchamos, ojos no vemos, y el corazón ¿qué? No entendemos. Dice Jesús, si vuestro Padre fuese Dios, te voy a preguntar a ti y a mí ahora, si nuestro Padre es Dios, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y sabemos que Cristo viene del Padre. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuántos cristianos se encuentran en este momento cuestionando la divinidad de Cristo? El otro día, yo entré a las redes sociales y me encontré una persona que dice, dime, ¿en dónde puedo yo encontrar que Cristo es Dios? ¿En dónde está tu fe, hermano? Porque aquí muy claramente la palabra dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido. ¿De dónde salió Cristo? De Dios, ¿verdad? Pero cuestionamos a Dios, cuestionamos su divinidad. Es más, algunos otros lo cuestionamos e incluso lo ponemos como hermano de Satanás. Ya. Algunos otros decimos que es el ángel Miguel, como se los dije la vez pasada. O sea, cuestionamos la divinidad de Cristo. ¿Quién es tu Padre entonces? Cuando empiezas a cuestionar la divinidad de Cristo. Dice, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Ahora, escuchen la pregunta retórica del 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Usted sabe lo que es un sordo funcional? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿A cuánta gente usted le ha hablado, le ha explicado, y cuando usted le pregunta lo que le explicó, le sale con otra cosa? ¿Cuántas veces le ha pasado eso? ¿A poco no es chistoso que se va parte por parte explicándole a la persona, mira, quiero que hagas esto así, 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 asado, y cuando lo hace de una manera diferente? ¿Cuánta gente usted le dice algo y la persona te dice, no, no me dijiste nada? Aun cuando lo estás grabando, la persona te dice, no, no me lo dijiste. Porque la persona, ¿qué es lo que tiene? En su cabeza tiene una idea ya predeterminada. Y esa idea predeterminada no se la cambias. No se la vas a cambiar. La persona ya pensó, ya lo puso en su cerebro, y cuando lo pensó y lo puso en su cerebro, no lo va a cambiar. Entonces, por más que le expliques, no lo va a cambiar. Jesús les hace la pregunta que es retórica. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendían el lenguaje de ellos? Pues simplemente porque ellos ya tenían un montón de escritos, ¿no? Que decían, todo ese montón de escritos es la ley, pero no estaban hablando de la ley de Moisés. Corrijan eso también, mis hermanos. Ellos tenían un montón de libros rabínicos y esos libros rabínicos les decían cómo hacer cada cosa. Entonces, a veces tenían que, por ejemplo, la Mishnah, tenían que trabajar con 500 cosas. El libro de los padres, tenían que trabajar con 10 o 12 cosas más. O sea, eso te lo metes en el corazón, te lo metes en la cabeza y no puedes ya cambiar esa verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? No te permito que veas, aun cuando tú creas que estás viendo la verdad. No estás viendo la verdad. ¿Eres un sordo qué? Funcional. Yo no sé si le he hablado a una persona alguna vez y te dice, ¿me dijiste algo? ¿No me escuchaste? No, sí te escuché, pero no te entendí. Entonces, ese es un sordo funcional. ¿Está metido en qué? En sus pensamientos. Que Dios no nos agarre a nosotros metidos en nuestros pensamientos. Porque si nos agarra metidos en nuestros pensamientos, ¿saben qué? La limpieza del agua pura que viene de Dios, no la vamos a poder beber. No la vamos a poder beber. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué importante es? Mis hermanos, entonces, Jesucristo hace referencia a que la lógica y el entendimiento del ser humano ya no está puesta en la verdad de Dios. ¿En dónde está puesta? En la lógica que han hecho los mismos seres humanos. ¿Se dan cuenta? Quiero que lo pongan en su corazón. Muchas veces no vamos a poder entender más allá de que lo que se nos explica, porque nosotros tenemos un fundamento ya establecido en algo que no es
la palabra de Dios. Y no quiero criticar ahorita nada, porque no es mi intención, sino simplemente entender por qué a veces no entendemos, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí ustedes van entonces a encontrar la primera característica de Satanás en las Escrituras, porque muchas veces la pregunta es, ¿realmente Ezequiel nos está diciendo cómo es Satanás? ¿Realmente Isaías nos está diciendo cómo es Satanás cuando habla del rey de Tiro? Y pues hay mucha discusión de eso, ¿verdad? Hay mucha discusión y dicen, no, porque está hablando del rey de Tiro, nunca está hablando de Satanás. No, pero es una metáfora, no es una forma que la Biblia nos explica. Bueno, si usted quiere encontrar una verdadera respuesta de cuál es la personalidad de Satanás, están en estos versículos. Vaya al 44 para que lo vea conmigo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La pregunta es, ¿cuáles son los deseos de Satanás? Si usted ve el contexto, el rechazo de todo lo que proviene de Dios. Satanás por decisión, en el vocabulario significa Satán, que significa el que obstruye, el que bloquea. Satanás tiene por decisión ir en contra de ¿quién? De Dios. Cuando usted se encuentra en contra de Cristo, ¿cómo le llaman? Anticristo. ¿Cierto o no? Todos aquellos que están en contra de Cristo son ¿qué? Anticristos. Todos aquellos que se encuentran en contra de la voluntad de Dios, ¿cómo les podemos llamar entonces? Pues diablos. Podemos llamarles también Satanás. Claro, yo no le estoy diciendo que vaya y llámele Satanás a todo el mundo, si no vaya a entender mal la explicación. Lo único que le estoy diciendo, aquí encuentra usted que lo que hicieron los judíos, lo que hizo el pueblo de Israel fue rechazar a Jesús. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué dice la Escritura? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo vengo del Padre, dice Jesús. Pero cuando no pueden ver que Jesús viene del Padre, entonces ¿cómo lo aman? Sigo, porque si no, entonces, póngase usted unos 3, 4 ejemplos de que es una sordera funcional y se va a dar cuenta cómo no va a poder hablar con la persona. Yo me he hablado a veces en conversaciones que estoy hablando con la persona y es como si estuviera hablando solo. Porque la persona dice, no, va a ser así y así lo voy a hacer. Les voy a dar un ejemplo ahorita que me acordé. La persona dice, es que me voy a casar. Y le dicen, pero tienes una hija. Y le dice, no importa, yo me voy a casar. Pero tu novio no se quiere casar. No importa, yo me voy a casar. Oye, pero tu novio tiene 20 años y tú tienes 35. No importa, me voy a casar. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Necia? No, es una persona que en su comprensión es sorda funcional. No está escuchando los consejos que están alrededor. Dios siempre nos está llenando de consejos, nos está llenando de su palabra para que podamos seguir adelante. Mis hermanos, cuando rechazamos la provisión de Dios, cuando rechazamos la verdad de Dios, nos estamos poniendo en contra de ¿quién? De Dios. Estamos haciendo ¿qué? Maldad. ¿Sí queda claro? Siempre que nos pongamos en contra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Maldad. Póngase a pensar en los congresos. Cuando en los congresos se dio lo de las leyes de los homosexuales, primero se sometió a que fuera una, ¿cómo se dice? Una votación. Y en la votación, la población rechazó la ley del matrimonio homosexual. Después, ¿qué hizo el Congreso? El Congreso tomó reglas internas y lo metió a la Suprema Corte para que fuera aprobado. ¿Rechazando qué? La opinión de toda la población. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Volviendo otra vez a lo que estamos explicando, que ellos no querían escuchar lo que la población estaba diciendo, sino lo que ellos querían hacer era su verdad. Que ahorita en este momento está en su verdad. ¿Lo lograron o no lograron? Ahora, pero esa verdad está en contra de ¿quién? De la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Los sordos funcionales hicieron lo que estaba en su corazón, llevaron al Congreso, aprobaron los matrimonios homosexuales en contra de la población de los Estados Unidos, y vuelvo a repetir, ¿y en contra de quién? De la palabra de Dios. ¿Si son sordos qué?
funcionales. Entonces, se da cuenta que no es que Dios no quiera enseñarnos, no es que Dios no quiera que nosotros aprendamos. Lo que pasa es que nosotros somos los que nos alejamos. Nuestro corazón está lejos ¿de quién? De Dios. Y pues bueno, probablemente Dios nos manda a mentes reprobadas, como es el caso de estos congresistas y obviamente de las autoridades. ¿Están en contra de quién? De la palabra de Dios. Y déjenme decirle que es lo más irónico todavía. Que esto es lo más irónico, que este país está fundamentado en la Biblia cristiana. ¿Cómo ve? Tremendo. Y vamos a encontrar entonces dos principios importantes. Número uno. No puedes entender el lenguaje de Jesucristo cuando tus inclinaciones, tendencias y deseos son impuros, malignos e impíos. Ahora, vuelvo nuevamente a remarcar, no estoy hablando de gente que no conoce de Dios, sino de gente que conoce de Dios. Eso está en sus notas. Esto genera una ciega necesidad de mantener tus principios aunque estés equivocado ante la verdad de Dios. Tus deseos impuros. Yo le preguntaba el otro día a uno de los hermanos, ¿es bueno ver pornografía? Y se me quedó viendo. Dice, no, pues no se debe darte respuesta. En la Biblia no dice. A ver, entonces, ¿la Biblia no dice? No, es que yo no veo que sea malo que uno vea un poco de pornografía para poder estar con su esposa. Digo, a ver, espérame. A ver, vamos a aclarar las cosas. Les estoy trayendo ejemplos reales, ¿ok? Cristianos reales. Le digo, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? La palabra de Dios dice muy claramente que no podemos ver la desnudez de nadie más, ¿cierto? Y si no podemos ver la desnudez de nadie más, ¿qué es lo que ves cuando hay eso? Dice, pues desnudez. Entonces, ¿está prohibido o no está prohibido? Está prohibido. La palabra de Dios dice que no puedes hacer. Pero ¿qué es el problema? Son tus deseos impuros de querer hacerlo. A veces, yo lo entiendo, a veces se hacen hábitos, ese tipo de cosas, ¿no? El fumar marihuana, por ejemplo. Otra persona me dijo, no, es que no es malo fumar marihuana. Mi deseo es que fumar marihuana. Y ahora me dijo, más determinante todavía. Y no voy a dejar de hacerlo, porque la Biblia no dice que fumar marihuana sea malo. Tiene razón, ¿verdad? No hay un versículo bíblico exacto que diga fumar marihuana está prohibido. Entonces, ¿está en dónde? En su cabeza, correcto. Sus deseos están correctos. ¿Es cierto que fumar marihuana no es correcto? ¿O sí es correcto? Bueno, vamos a la palabra y la palabra dice, ¿acaso, mis hermanos, olvidéis que su cuerpo es el templo de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Tú vas a destruir el cuerpo del Espíritu Santo de Dios? No, fumar marihuana destruye tu cuerpo, tu corazón, tus pulmones, tu estómago, especialmente tu digestión. Después de 20 años vas a tener grandes problemas fumando marihuana. Estoy poniendo estos ejemplos para decirte lo mismo que estábamos estudiando. No puedes entender el lenguaje de Cristo cuando tus tendencias y deseos impuros, malignos e impíos gobiernan tu vida. ¿Por qué? Porque tratas de justificarlos. Porque tratas de decir, esto es correcto. Yo no sé si usted ha visto una persona cristiana tratando de justificar todo lo que hace. A mí me gusta cuando lo hacen, porque es más fácil decir, no, es que se vale esto, se vale lo otro, se vale esto, pero no se vale decir, estoy equivocado, tengo que corregir, regresar a Dios y decirle, Señor, me equivoqué. Un caso más que recuerdo ahorita, es que, ¿qué culpa tiene el niño de haber nacido? ¿Cómo está eso? Bueno, ustedes le voy a dar el contexto. Yo así me quedé, pues, ¿qué culpa tiene el niño de haber nacido? Pues me quedé así, ¿no? Bueno, resulta de que el pastor se unió con la líder de los cantos, tuvieron un hijo, pero bueno, hay un pequeño detalle, el pastor era casado. Y ahora en amor tenemos que aceptar a ese niño, ni modo que lo matemos, ¿verdad? Porque pues el niño ya está aquí. No, definitivamente el niño se le tiene que amar, el niño no tiene ninguna culpa, no tiene ninguna responsabilidad. Pero ¿qué tienen que hacer los dos? Primero preguntarse si verdaderamente conocen a Cristo, se han entregado su vida a Él y si verdaderamente son nacidos de nuevo o simplemente son espectadores y buenos actores para estar en el atrio cantando y predicando. Miren mis hermanos, hay agua pura.
Y a veces uno puede beber el agua pura, pero alrededor hay mucho lodo. Cuando tú te inclinas a agarrar el agua pura, pero te estás llenando de lodo, ¿qué va a ser más visible? ¿El que hayas tomado el agua pura o el que te hayas ensuciado con el lodo? Va a ser más visible que te hayas ensuciado con el lodo. Entonces, yo puedo ir y predicar y presentarles una muy bonita predicación y moverles todos los sentimientos que ustedes quieran. Es más, hacerlos vibrar hasta la cabeza. Pero ¿saben qué? Por acá yo me estoy llenando de lodo. Tuvimos un maestro que cada vez que llegaba ese maestro al instituto, decía el pastor, este es Efesios 4:11. Tiene todas las características de Efesios 4:11, ¿no? Y bueno, usted sabe 4:11, ¿no? Algunos son apóstoles, profetas, etcétera, ¿no? Era 4:11. Efesios 4:11. Bueno, me voy a reservar el nombre para no. Cuando pasaron 2 años, a los 2 años, ¿qué creen que pasó? Encontraron que este pastor, Efesios 4:11, tenía una relación con su secretaria. Efesios 4:11 se le olvidó que la fornicación y el adulterio no es agradable a Dios. Y cuando el pastor lo confronta y le dice, oye, ¿qué pasó con esto? Y luego él le dice, ¿cómo puedes predicar tú en el altar? Y dijo él, pues simplemente, ¿cómo dijo la palabra? Se me fue, con mucho cinismo. Dice, puedo predicar con mucho cinismo. Voy otra vez al ejemplo que les estaba dando. El agua viva, cualquiera la podemos tomar, pero tenemos que estar segura y seguros que el agua viva no nos estemos enlodando nosotros, ensuciando nosotros con lo que está en la tierra. ¿Sí va quedando claro el ejemplo? Ahora, ¿es porque Dios nos rechaza? ¿Porque Dios no nos quiere? ¿Porque Dios nos ha quitado el entendimiento? No, es porque nosotros hemos dispuesto nuestro corazón a alejarnos de Dios. Segundo principio, tener una relación o dones, escuche bien, tener una relación o dones no te salva, no te salva. El hacer milagros no te salva, sino el reconocer, obedecer y hacer lo que verdaderamente te viene de la provisión de Dios. Y especialmente, ¿qué viene la provisión de Dios? Aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Veamos la solución bíblica, mis hermanos, para cuando nos estamos desviando. Vayan, por favor, a 2 de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Grábeselo en su corazón. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de inequidad todo aquel que que invoca el nombre de Cristo. ¿Dios conoce a todos los que son suyos? Sí. ¿Jesucristo conoce a todos los que son suyos? Sí. Todos los que pusieron en mis manos, los que vienen y los que van a hacer ahora o mañana, dice la palabra de Dios. Jesús dice, ninguno se me perdió, con excepción del hijo de perdición. Es el único, ¿verdad? Ninguno nos vamos a perder, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Apártate de ¿qué? De inequidad. Mis hermanos, es una obligación de nosotros apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad. Algunos toman el versículo de 2 de Corintios y luego dicen, es que Dios ya perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Así que tú no te preocupes, peca como quieras, porque Cristo ya dio la vida por ti, por esos pecados. Yo te voy a decir, no te preocupes, no seas sinvergüenza. Discúlpenme el comentario. No seas sinvergüenza. Si verdaderamente crees en Cristo, dice que te quites toda ¿qué? Inequidad. Que dice que cambies ¿qué? Tu mente, que cambies tu actuar. Y se fijan que les dije al principio, hay dos conductos. Uno es lo que yo puedo ver, que es tu conducta, pero el otro conducto es lo que tú piensas, que eso yo no lo puedo ver. Pero dice que Dios sí pesa tu corazón. Y dice que a uno de los reyes le dijo, saliste falto, así que el juicio es, tienes que muerte. Que no nos encuentre Dios en el día del juicio diciendo, quedaste falto. ¿Sí? ¿Sí vamos claro? No seamos sinvergüenzas. El que invoca el nombre de Cristo entonces es reconocido por Cristo. Además, si tú invocas el nombre de Cristo, reconoces que Cristo es tu pastor. Juan 10, 14 al 15.
Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Sabes cuál es la voz de Jesús? Y si sabes que la voz de Jesús es santidad. Así que cuando pongas tu oído a la voz de Jesús, tus oídos también tienen que ser ¿qué? Santos. Tienen que estar santos también para escuchar la voz de Jesús. Por favor, o sea, no nos mezclemos con esas teorías de que es fácil hacer todas las cosas. No, a Dios no le gusta que tengamos la tendencia a la maldad, que significa en otras palabras, tener la tendencia al pecado. Dios te va a hablar al oído cuando tú lo inclines, cuando tu oído esté también dispuesto en tu corazón a buscar la santidad de Dios. ¿Sí queda claro? 2, vamos al punto número 2 para que no se me... El hacedor de justicia no hace, perdón, el hacedor de maldad no hace justicia ni ama al prójimo. No hace justicia ni ama al prójimo. Aquí ya no me voy a entretener porque muchas veces hemos hablado de esto. Quiero darles este pensamiento de Poem, así se llama el actor cristiano, Poem. Póngame atención en lo que le voy a decir porque es muy importante. La maldad no puede expulsar a la maldad, dice Poem. La maldad no puede expulsar a la maldad. ¿Qué significa en otras palabras? Imagínense que yo ando en todos mis pecaditos, esos ocultos bien chidos, bien bonitos, que nadie ve, y luego veo a un hermano y voy y lo reprendo. ¿Verdad? O sea, se oye chistoso, ¿no? Le digo a alguien, no seas hipócrita cuando yo soy súper hipócrita. ¿Cómo está eso? La maldad no puede expulsar a la maldad. Jesús lo dijo, o sea, Satanás no puede estar en contra de sí mismo porque su reino se dividiría y si el reino está dividido, entonces no puede tener fuerza. Y entonces quiero decirte la segunda parte, si alguien te hiere, hazle el bien, mi hermano. ¿Queda claro? Si por una obra te quiere destruir, ¿qué tienes que hacer? No recurras a la maldad para destruirle tú también. A Dios no le agrada que nosotros hagamos maldad. Vaya a Primera de Juan 3, versículo del 8 al 10. Primera de Juan 3, versículo del 8 al 10. Y vamos otra vez a volver otra vez a la misma verdad, ¿verdad? El que practica el pecado es de quién? ¿De Dios? No, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y ahora viene la solución. La palabra de Dios nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Volvemos otra vez a decir que no somos practicantes del pecado. Ya lo dije una vez, lo vuelvo a repetir a hoy. No es que no seamos pecadores, simplemente no somos practicantes del pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de quién? De Dios. La palabra justicia está ahí en sus notas. Es equidad, carácter o de acto. Es justificación, es justicia. Déjenme decirle que la palabra verdaderamente establece el criterio de imparcialidad. Imparcialidad. Cuando usted hace justicia, es imparcial. Y le digo una cosa, aun en cuanto esté enfrente su hijo, su padre, su madre, su abuelo, si su padre, su madre, su hijo no tiene la razón, ¿qué tiene que hacer? Ser imparcial. Y aquí dice la palabra que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que si tú prefieres a tus familiares en contra de la verdad, ¿qué estás haciendo? Date cuenta, estás haciendo injusticia y eres imparcial. En México, para los que no son de México, pero en México se usa mucho lo que se le conoce la mordida. ¿Sí sabe qué es eso, verdad? Bueno,
Cuando uno va manejando, comete una infracción, el agente de tránsito te para y luego a mí una ocasión me pasó y me dijo, te voy a ayudar, pero quiero que tú me ayudes. Te voy a dar mi libreta y ponle un billete ahí de 200 pesos. ¿A eso cómo se le llama? Mordida. En México, ¿verdad? Se llama mordida. La pregunta, ¿por qué estoy trayendo esto? Mis hermanos, si tú le pones los 200 pesos a la gente, estás violando la ley en contra de quién? De la ciudad, porque esos 200 pesos tienen que ir a la ciudad, a la recaudación, para que se hagan mejores obras, además de que él está ganando su salario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu obligación? Decirle, dame por favor el folio, la multa o el ticket. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos evitamos ese problema dándole los 200 pesos al oficial? Yo tengo que ir a pagarlos, que los pague él por mí. Ah, qué cómodo, ¿verdad? Qué cómodo. No, que páguelos usted por mí, oficial. ¿Se oye bonito? No, es corrupción, corrompe. Y dice que todo lo que corrompe echa a perder las cosas. ¿Usted tiene tomates corrompidos? Echan a perder las cosas. Así que, mis hermanos, tenemos que ser, conforme a la palabra de Dios dice, imparciales y amar a nuestro prójimo. Punto número 3. El hacedor de maldad vive un autoengaño espiritual. ¿Cómo? El hacedor de maldad vive un autoengaño espiritual. Le voy a leer estas palabras que sonaron muy bonitas. Justino Martí dice, que se entienda que aquellos que no se encuentran viviendo como Cristo enseñó, no son cristianos. ¿Cómo dice José Mártir? Que se entienda que aquellos que no se encuentran viviendo como Él enseñó, no son cristianos. Aunque profesen con sus labios los preceptos de Cristo, porque de acuerdo a su palabra, no son los que hacen la profesión, sino los que hacen las obras los que se salvarán. Escuche lo que está diciendo Justino Mártir. ¿Cuántos de nosotros nos creemos cristianos y creemos que estamos haciendo la vida espiritual cristiana real, pero estamos fuera de la verdad de Dios? Hay una iglesia que hace tiempo nos comentaron, y en esa iglesia ya no se lee la Biblia, se lee el libro del pastor. Usted tiene que ir a comprar el libro del pastor. En otra iglesia, que una vez también ya se la llevó el Señor, una amiga cristiana, se llama Leti, vino y me trajo un montón de manuales. Y todo ese montón de manuales dice, es que aquí dice lo que se va a predicar día a día, y aquí está cómo lo tienes que aprender y de qué manera se tiene que enseñar. Y ya lo tomé y lo empecé a ver, y estaba estructurado muy bonito, ¿no? Pero todo en relación a ¿qué? A que tú ibas a recibir un avivamiento y ibas a recibir los espíritus de Abraham, el espíritu de Moisés, y si te va muy bien, el espíritu de Jesús. Autoengaño, mis hermanos, autoengaño. Pero fíjense a qué nivel llega ese autoengaño, de que ya hay libros completos que te dicen cómo tienes que vivir. No, mis hermanos. Justino Mártir entonces dice, aquellos que se encuentran viviendo como él no enseñó, entonces ¿qué? No somos cristianos. Ahora se los voy a demostrar en Mateo 7, del 21 al 23, estas escrituras, todos se las saben. Mateo 7, 21 al 23. Y vean qué bonito dice Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y fíjense la pregunta que todavía se van a atrever a hacer estos cabezones. Esperemos que no seamos nosotros, ¿verdad? Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? ¿Cuántos? Muchos milagros. Y dice Jesús, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, y repítalo de mí, esa palabra es la clave, ¿hacedores de qué? De maldad. ¿Hacedores de qué? En este contexto, entonces, Jesús lo que nos está diciendo, los hacedores de maldad son
los usurpadores de las verdades de Dios. Ahora quiero preguntarle, ¿es posible tener inspiración del Espíritu Santo y no ser salvo? Contésteme esa pregunta. ¿Es posible tener inspiración del Espíritu Santo y no ser salvo? No, ¿verdad? Para poder tener la inspiración del Espíritu Santo, debes de haber nacido de nuevo. Pero ahora te voy a cambiar la pregunta. ¿Es posible que el Espíritu Santo de Dios trabaje en ti aun cuando no seas salvo? Bueno, la Biblia nos dice que sí. La Biblia nos dice que sí es posible que el Espíritu Santo tome a personas que no sean salvas. Y para recortar el tiempo, pero ustedes leen toda la historia, todo el versículo en 1 de Samuel 19, del 19 al 24. Pero yo quiero nada más que lean conmigo el 24. Está en el contexto donde está diciendo que Samuel está con todos los profetas. Perdón, Saúl. Que Saúl está con todos los profetas. Y dice, y él también se despojó de sus vestidos, hablando de Saúl. Y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, fíjense bien la pregunta que se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Bueno, para los que no lo conocían completamente el contexto, Saúl es calificado que recibió el don de profecía antes de ser rey, ¿verdad? Pero aquí la pregunta que dicen, ¿también Saúl entre los profetas? O sea, es decir, ¿qué anda haciendo aquí entre los profetas este? Pero estaba profetizando. O sea, si Dios quiere que hable en burro, la burra de Balán habló. Si Dios quiere que los pájaros te alimenten, los cuervos llevaron la comida. Si Dios quiere que los leones no te coman, aunque estén hambrientos, bueno, a Daniel no lo comieron. ¿Qué estamos hablando otra vez? La soberanía de Dios. Segunda de Crónicas 2:18, ustedes van a poder estudiar. Segunda de Crónicas 18, estudien ese pasaje, es muy bonito. Yo lo quiero ya suprimir ahorita por el tiempo. Pero ahí podemos ver cómo los falsos profetas llegan a decirle a Acab, hey, Acab, tú puedes ir contra Ramón de Gaá y tú vas a ganar la pelea y te vamos a poner estos cuernotes y lo vas a arrastrar así y lo vas a cornar. Y 450 profetas diciendo, repítalo conmigo, mentiras. 450 profetas diciendo mentiras. Y le dice por ahí Josafat, descendiente de Dios, básicamente él era un alabador, Josafat. Le dice, ¿de acaso no tienes un verdadero profeta de Jehová? Y quiero que escuche usted la sordera, porque dijimos que solamente queremos escuchar lo que queremos escuchar, ¿verdad? Y él quería escuchar que él iba a ganar, ¿verdad? Y los profetas le decían que iba a ganar. Y le dice Josafat, ¿no tienes un solo profeta que profetice en el nombre de Jehová? Uno solo. No quiero 450, porque ese sí tenía claro que esos 450 estaban, ¿qué? Mintiendo. Pero tenían que mentir, ¿por qué? Porque era necesario que Acab muriera. Y porque Dios había dispuesto que se hiciera de esa manera y espiritualmente fuera engañado Acab. Dense cuenta entonces que un solo profeta cuenta más que 450 cuando trae la verdad de Dios. Quiero decirles que a veces nosotros andamos solos o decimos que andamos solos, pero verdaderamente Dios te está encendiendo, mi hermano. Dios te está llevando, Dios te está manejando para que seas como ese profeta que solamente necesita la iluminación de Dios. Pero no quiere decir que tenemos que andar solos, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro ahí? Entonces, si eres un hacedor de maldad, mis hermanos, no has tenido una verdadera relación espiritual y personal con Cristo. Aun cuando se manifiesten dones espirituales extraordinarios, no son tuyos, mi hermano, son de Dios. Los dones espirituales no son tuyos, son de Dios. Escucha lo que Jesús dijo entonces y reflexiona esto. Puedes hacer milagros, pero tu corazón está fuera de la voluntad de Dios. Puedes hacer profecía, pero tu corazón no está en la voluntad de Dios. Y voy a cortar ya aquí.
diciéndoles lo siguiente. El problema que dice Jesús, o cuando te llama hacedor de maldad, es que somos receptores del mensaje, pero no queremos abandonar el pecado. Somos receptores de los dones, pero no queremos abandonar la maldad. Somos receptores del conocimiento bíblico, pero no queremos cambiar nuestra vida. Somos receptores de la voluntad de Dios, pero no queremos hacer su voluntad. Entonces, ¿quiénes somos verdaderamente? La Biblia dice que somos ¿de quién? De nuestro padre, el diablo. ¿Queremos ser del padre diablo o queremos ser de nuestro padre Dios? Bueno, si tú eres de tu padre Dios, Jesús nos dice y nos exhorta que tenemos que caminar por la puerta estrecha, ir en el camino recto, que dice que hasta un neófito puede entender, que durante ese transcurso tus pasos estén firmes en él, que tu carácter empiece a crecer, que desarrolles frutos espirituales, que en cada una de nuestras acciones sean vista la voluntad del Padre y la voluntad de Jesús. Jesús nos enseña a prestar atención extrema a la obediencia de su palabra, a cuidarnos de los falsos profetas, de los falsos cristos. Jesús nos enseña a que los grandes prodigios y los milagros no te liberan del infierno. No te van a liberar del infierno. Así que lo más triste es estar engañado pensando que estás haciendo la voluntad del Padre, pero verdaderamente te estás atendiendo a ti mismo. Mis hermanos, tenemos que tener un dominio propio espiritual. Tenemos que tener un equilibrio en el entendimiento de la palabra, un equilibrio en nuestra vida moral, un equilibrio en el saber las verdades de Dios, las reales. Tenemos que poner nuestro corazón para que sea guiado por el Espíritu Santo. Escuche esto y con esto termino en mi conclusión. El fruto del compromiso genuino que garantiza la entrada en el reino de los cielos es que tú seas congruente en que hayas confesado a Jesús o a Jesucristo como tu Señor y Salvador y que pongas en práctica la voluntad de Dios en tu vida diaria. Y esto significa que vas alejándote ¿de qué? De la maldad. Si tu fruto no tiene un compromiso con Dios, si tu comportamiento no tiene un compromiso con Dios, déjame decirte que probablemente hoy es el día que tienes que decirle al Señor, por favor, llévame verdaderamente en tus caminos. Hazme reconocer mi corazón a Cristo. Quiero confesar tu nombre, Señor Jesús, pero especialmente poner mi corazón dispuesto a ti, porque sabemos que ese es el único lugar en el que verdaderamente hay salvación. Pon tu práctica en la voluntad de Dios, en tu vida cotidiana, pero especialmente practica la voluntad de Dios en tus pensamientos, en tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra. Sabemos que las exhortaciones son fuertes en este día, pero queremos aceptarlas como parte de nuestro crecimiento, Señor. No queremos desviarnos, ni a diestra ni a siniestra, Señor. Queremos mantenernos rectos en ese camino. Tú lo has dicho que aún un neófito puede caminar en él, Señor. No queremos ir en el camino ancho, espacioso, en la puerta amplia. Queremos ir en esa estrechez que tú nos das, Señor, para que no podamos ser movidos. Queremos profundizar en nuestras raíces en ti, Señor. Queremos tener no raíces de amargura, no raíces de maldad. No, Señor, queremos tener las raíces del Evangelio. Queremos tener a tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te pido por cada uno de los hermanos que están aquí, por los que están escuchando, y te pido, Señor, que proteja sus corazones, abra su entendimiento completo, les ayudes a siempre ver tus verdades. Te pido en tu sagrado nombre, Señor Jesús, que nadie los engañe, Padre Celestial, que siempre estén sus corazones abiertos, sus oídos espirituales abiertos, sus ojos abiertos a tus verdades, Padre Celestial. Te vuelvo a repetir, Señor, en mi corazón te pido que a nadie de los que está escuchando sean engañados por esos falsos profetas.
por esas falsas teorías, Señor, que nos alejan de ti. Señor, si estoy encaprichado en alguna cosa, si algún pecado he tenido, te pido perdón el día de hoy. Igual te pido por cada uno de los hermanos, por el arrepentimiento que puedan tener, Señor. Te pido por esa liberación, porque sabemos que esa es una liberación verdadera, Señor. El saber que tú nos vuelves a tener en tu seno, Señor. Sabemos que el corazón contrito y humillado siempre lo recibe, Señor, y creemos en fe que nos estás recibiendo. Te pido también por las personas enfermas, Señor, por aquellos que están sufriendo en este momento, por las familias que están dejando ir a sus familiares, Señor, que muchos de ellos no son cristianos y que no tienen esperanza, Padre Celestial, y hay mucho dolor. Te pido por todas esas familias, para que tu mano y tu misericordiosa se ponga en ellos, Padre Celestial. Te pido por el pan de cada día de cada uno de nosotros, Señor. Te pido también por la fortaleza y te agradecemos sobre todo que, como dice tu palabra, Ebenecer, hasta aquí nos has ayudado, Jehová. Así queremos seguir, Señor, sabiendo que el día a día tú lo marcas. Te pido por el corazón de cada uno para que lo limpies y que esos pensamientos, si no están destinados en ti, Señor, que cualquiera que esté, Señor, no los borres, no los quites, Señor, nos cambies para que tengamos una actitud correcta ante ti. Queremos escuchar tu verdad, Señor, y no seguir en nuestra ignorancia o en nuestro autoengaño, Señor. No queremos autoengañarnos. Gracias, Señor. En tu sagrado nombre y el de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.